Dios bendito, nuevamente podemos darles la bienvenida en este domingo 12 de septiembre del 2021. Muy contentos, muy agradecidos con nuestro Padre Bueno, con nuestra Madre Santísima, que nos da la oportunidad nuevamente de presentarnos ante ustedes. Felices de la vida, luego de 2 programas que hemos llevado a cabo en este concepto de tomando el cafecito, de comentar la noticia con nuestro hermano, amigo, compañero de lucha, el licenciado abogado constitucionalista Mario Gallardo Mendiolea. Mario, ¿cómo estás? Mi querida Laura, muy bien, muy contento de estar aquí y nuevamente agradeciéndole a toda la gente pues, que yo me doy cuenta en el transcurso de la semana como mucha gente nos acompaña, ¿no? O comparte la entrevista, porque sí, uno piensa que no, pero sí llega a muchos lugares. Entonces, bueno, saludo nuevamente a toda la gente y a todos los que hacen posible que estemos aquí el día de hoy. El objetivo de estas emisiones es precisamente poder disipar dudas, responder preguntas. Hay demasiadas notas, demasiadas noticias, mucha información nacional e internacional, pero que a México en lo particular nos incumbe, nos involucra. Sí. Es imposible, Mario, nos has comentado, incluso a mí me ha tocado mandarte algún mensajito, hacerte alguna llamada, no me puedes contestar, te mando un mensaje WhatsApp, un lunes, por ahí el viernes si acaso tengo la suerte, no te creas, pero sí, cuando urge me respondes, pero generalmente tardas un poco porque sabemos que estás sumamente ocupado. Entonces el objetivo de todos de estos programas, de estas emisiones es exactamente eso, tratar de disipar dudas, de ver lo que las personas van encontrando en el camino de lo que sucede o acontece durante la semana e ir aclarándolos desde el punto de vista personal, ¿no? Como una opinión, y desde el punto de vista muy objetivo, constitucional, tú como abogado de esa especialidad, además de ser también abogado corporativo. Así que pues cafecito con Mario Gallardo Mendiolea comentando la noticia y comenzamos, Mario, con la peor de todas. Tú dime con qué quieres que arranquemos, porque cada semana con la peor uno de quisiera todas, descansar, Mario. pero en este país estar viviendo adentro de la Rosa de Guadalupe, qué cosa tan espantosa. O sea, unas historias que uno pensaría que no son reales. Es verdad, pero y te lo diría a manera de sátira, le llamo yo la rosca de Guadalupe. Sí, exactamente. Estamos en una situación terrible en México y creo que una de las más duras de esta semana ha sido el actuar de esos 11 magistrados, bueno, 10, de 10, más el presidente. Digo, no, son 11 al fíjate que final no. ¿No son 5 y 5 más 1? Sí, pero fíjate que en los medios no le han hecho justicia a Jorge Pardo. No, votaron 10 nada más, incluido Saldívar. Lo explico. Nosotros fíjate, qué bueno, ¿no? Porque nadie le ha hecho justicia en los medios. Jorge Pardo es un ministro de la Suprema Corte, que es un hombre de valores, de derecha, que siempre ha defendido la vida y que no se quiso prestar este cochinero de lo que sucedió esta semana. Y fíjate que a mí me da mucha pena porque he visto mucha publicidad donde ponen a los 11 ministros de la Corte, incluyendo a Jorge, lo ponen con la pañoleta verde, ¿no? De abortista. Wow. Y no, de ninguna manera. Él precisamente, en un hecho inusitado, no se quiso presentar porque ya sabía lo que se iba a hacer, no jurídica, sino políticamente en la Corte. Nada más para que nos demos una idea, Laura, ¿no? Ya me metí porque es justo hacer la aclaración porque en ningún medio de comunicación han salido a explicar esto. El licenciado Pardo es un ministro que entró, realmente él pertenece al grupo político de Felipe Calderón. O sea, él es no es un secreto para nadie, para mucha gente, sí, porque no conoce bien, ¿no? de los grupos políticos que están representados y económicos que están representados en la Corte. Yo lo he dicho, aunque he sido criticado por esto, en la Corte en algunas ocasiones no está la gente porque sean los mejores jueces de México, sino porque son personas que representan intereses de grupo. Y entonces, más que interés de grupo, o sea, no es que Jorge, no es que el licenciado Pardo sea el ministro de la Corte del Liceo Calderón. No es así. Pero es un hombre congruente, es un hombre que nunca en su vida
nunca ha votado en favor de todas las causas que tiene la ideología de género y toda la agenda que maneja la izquierda latinoamericana. O sea, él siempre ha votado en contra. Lo triste es que en la Suprema Corte, 6 ministros en los últimos años, no nada más en los últimos 3, en los últimos años, se habían manifestado también en contra de la despenalización del aborto y de todas las cuestiones que tenían que ver con agenda de género. Y ahora fue tan descarado la línea que recibieron de que cómo iban a cumplirle el capricho al presidente. Escucha esto. Sí. Votaron 10 ministros, porque insisto, Jorge Pardo no se presentó, pero de los 10 fue por votación unánime. Eso fue lo que leí. Unánime, o sea, la despenalización del aborto, y la gente dirá, bueno, pues es que ha de ser normal. No, es totalmente anormal. Teníamos casi 20 años en México que la Corte no votaba algo por unanimidad. O sea, los juristas lo sabemos, o sea, desde el año 2002 a inicios no se había vuelto a presentar, porque es algo extrañísimo que todos los ministros hayan estado de acuerdo con un proyecto, que todos los ministros hayan votado a favor de un proyecto, de una propuesta que se discute en la Corte. Y bueno, aquí se pusieron en evidencia porque nadie, ni para disimular, ¿no? Ni Margarita Ríos Farjat, que es la ministra de la Corte más cercana a la línea consentida de López Obrador, pues ni ella, como para disimularle un poco que siempre había sido provida, pues no. Los 10 ministros votaron, se acabó la Suprema Corte de Justicia. No solamente se despenalizó el aborto, sino se dio una clara muestra ante todo el país que ya no hay división de poderes. La Corte de sumisión es una sumisión total a la agenda política y a la ideología que quiere imponer en México el presidente de la República. Es total. Ya nos habíamos quedado sin Congreso los 3 años anteriores. Bueno, pues vamos a acabar el sexenio también sin Suprema Corte de Justicia. Qué pena, pero esto hay que decirlo, Laura. Perdóname que hice la aclaración, pero nadie lo ha dicho en los medios, y se merece Jorge Pardo que alguien lo diga. Él no se quiso presentar porque no quiso ser parte de todo lo que ahorita se está. Todavía el lunes se va a discutir la objeción de conciencia, ¿no? De los médicos para el caso de bueno, pues evidentemente la Corte también va a acabar con la objeción de conciencia. O sea, no solamente se despenalizó el aborto, sino faltan muchas cosas más que se van a seguir tocando en la Corte en las siguientes semanas. No, Mario, y gracias, ni te disculpes, al contrario, yo soy la que debe decir perdón, porque lo que yo leí es que de manera unánime se había aprobado. Sí, los que fueron. Bueno, los que fueron, exacto. Los que fueron. Ahora bien, y lo justo es eso, que se reconozca lo que es. Así como en su momento se habló también de Fierro, ¿te acuerdas? Así es. Así es, que también se mantuvo y seguimos orando por él, porque vaya que ha tenido los pantalones y los tuvo y espero los siga teniendo, y tiene el apoyo de los mexicanos de bien. Así que qué bueno que no te disculpes, al contrario, te agradezco que me hayas hecho la aclaración. Hay una frase que me pudo encantar y se las voy a compartir. No pidas aborto, pide que te quiten la matriz. Eso sí es decidir sobre tu cuerpo. La verdad siempre será la verdad. Así es. Entonces no pidas el aborto, mejor, sino que es que te quiten la matriz. Más fácil, ¿no? Eso sí es decidir sobre tu cuerpo. Claro. Se las dejo de tarea. Excelente frase que a mí me encantó, porque a mí, y creo que a México en general, lo noté en las redes sociales, Mario, después de lo que sucedió con esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tenía todo mi respeto, hubo mucho silencio en las redes. Hubo mucho silencio en México en general. No se vale lo que sucedió. Ahora, ¿todavía tenemos esperanza, Mario? ¿Todavía puede suceder algo? ¿Específicamente me preguntas del tema del aborto? Sí. No. ¿Ya no? No. ¿Hay esperanza de que no suceda? Yo como que guardo una velita ahí encendida. Bueno, hay esperanza de que, lo voy a explicar, bueno, es que la respuesta nos puede llevar medio café. Pues no le hace, yo te invito al que sigue. Lo tengo yo que decir así, o sea, tú me preguntas si se puede revertir, voy a dividir la respuesta.
¿Se puede revertir en este momento el criterio de la Corte? No. La Suprema Corte de Justicia es el máximo órgano del Poder Judicial, es de los poderes de la Unión, ya no hay nadie más arriba que ellos. Entonces, un criterio de la Corte, una resolución de la Corte, no me voy a meter en cuestiones técnicas, ¿no? Esto no es una jurisprudencia, es un criterio de la Corte, obliga a toda la federación. Fíjate, yo lo he dicho en algunas entrevistas que yo he lamentado mucho que se salió a decir por quienes quisieron salir al debate público de esto, algunas personas pro vida salieron a decir, es que se está violentando el pacto federal porque, fíjate, eso se le está diciendo a la gente, porque la Corte no está respetando la soberanía de los estados, porque la discusión era acerca de artículos del Código Penal de Coahuila, ¿sí? Que tienen prevista sanción contra el aborto y entonces declararon que esos artículos eran inconstitucionales, es decir, que no se podía sancionar a una mujer que hubiera cometido el aborto. ¿Y esto qué provoca? Como es un criterio de la Corte y la Suprema Corte de Justicia es el máximo órgano para las 32 entidades del país, pues aunque haya constituciones locales, como es el caso de Sinaloa, que fue la discusión que se vino después, la Constitución de Sinaloa reconocía el derecho de los no nacidos, la protección del Estado de los no nacidos en su artículo 4. Pues también ya dijo la Corte que eso es inconstitucional, que una ley en México defienda a los no nacidos porque no son personas. ¡Ándale! Es más, muchos, sí, porque en el derecho mexicano es persona, esto hay que decirlo también en justicia, aquel niño que nació y que es vivo y viable, dice la ley, es decir, después del parto, ya es una persona. Antes del parto, al menos la legislación federal, la Constitución Federal no lo considera persona. Así está escrito. Sí, vaya, el problema de origen es que México tiene una constitución que no se ha adaptado a todas las convenciones, tratados y pactos internacionales que México ha suscrito en los últimos 30 años, donde se reconocen ciertamente los derechos del no nacido. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hizo la Corte esto? O sea, ¿por qué la Corte dice se despenaliza el aborto y aparte se ordena quitar, o sea, se declara inconstitucional cualquier cosa que digan las leyes mexicanas que protegen al no nacido? Se lo voy a explicar a la gente. Porque no es una decisión de la Corte que nos deba de sorprender. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se está acabando en México el derecho a la vida? No. Lo que se está acabando en México es la República. Lo que se está acabando en México es lo que venimos diciendo desde hace 2 años. Lo que se está acabando en México es el México como lo conocimos. Aquí ya no se respeta el tratado internacional, el pacto internacional, el compromiso adquirido por México en el derecho internacional, en el contexto de las naciones, ya no. También la Suprema Corte de Justicia tiene otros datos. O sea, ahora emitieron un criterio que va en contra de toda la legislación que nosotros manejamos en Occidente, no ni siquiera en Latinoamérica, en Occidente. Entonces, pues no es tan simple el problema, por eso digo, la respuesta es compleja, porque si se puede hacer algo para revertirlo, no. Y no hay ningún país del mundo, Texas es una excepción, ¿sí? El caso de Texas, de lo que acaba de ocurrir, donde le pusieron muchos límites al aborto, ¿no? Digamos, un triunfo pro vida, no me voy a extender en eso, porque para quien no lo haya leído va a decir, ¿y cómo en Texas sí pudieron? Bueno, es que Donald Trump, cuando fue presidente, hizo muchísimo, Donald Trump, pese a todo lo que le puedas achacar, ¿no? La comunidad de los Estados Unidos que nos está viendo en el programa, él procuró meter a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos gente que era pro vida, gente que era, que defendía la vida, que defendía a la familia, gente digamos, con una tendencia ideológica cristiana, ¿no? Muy evidente, y además dejó a mucha gente en el gobierno. ¿Y esto qué pasó? Biden, cuando entró, inmediatamente lo quiso terminar. De hecho, por eso Biden está tan molesto ahorita con lo que pasó en Texas, de que ya hizo un pronunciamiento porque lo quiere echar para atrás. ¿Y por qué lo quiere echar para atrás? Porque en el progresismo, que es un fenómeno a nivel internacional que está muy por encima de López Obrador y de Morena, o sea, a López Obrador y Morena los podemos ubicar en el Foro de Sao Paulo y en esto que se llama la nueva izquierda, ¿no? El socialismo del siglo XXI.
Sí. Pero el socialismo del siglo XXI y el Foro de Sao Paulo tiene un ordenamiento más poderoso arriba, que es el nuevo orden geopolítico internacional y el globalismo. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? El aborto se despenalizó en México porque López Obrador le dio instrucciones a la Corte porque él lo quiere hacer o porque Morena lo quiere hacer. No. El Suprema Corte de Justicia despenalizó el aborto porque en este momento se está despenalizando en todo el continente, en los países donde se aplica a rajatabla los lineamientos del nuevo orden mundial, ¿no? Por eso nunca supimos qué fue lo que le dijo Kamala Harris al presidente de México. Porque entre la agenda que se discute binacional, pues una de las cosas que en México se tenía que aprobar, pues era evidentemente el aborto se tenía que legalizar, se tenía que despenalizar, y ni tardos ni perezosos en la Suprema Corte, bueno, pues ya lo hicieron. Es decir, no es no se puede echar para atrás, al menos ahorita, porque es tan grave lo que hizo la Corte que se tiene que empezar un proceso de impugnación ante los tribunales internacionales y sobre todo en política interior en México. ¿Por qué la Corte hace esto? Bien sencillo, porque la Corte está presionada y sobornada por el partido hegemónico y la fuerza política que en México se convirtió en el PRI de los años 50, 60 y 70. Mientras la gente siga votando por Morena, o sea, los ministros de la Corte hoy, 2/3 partes prácticamente le trabajan a Morena a ciegas lo que quiere el presidente para el proyecto de la 4T. Entonces, no hay resistencia ideológica tampoco, porque están completamente sumisos, sometidos, vendidos, comprados, no sé cómo decirlo. Y entonces, el problema va más allá. O sea, mientras la gente siga votando en las urnas por Morena, todo lo que Morena tiene en su declaración de principios se va a aplicar en México. La eutanasia, la legalización total de las drogas, la legalización, volver a elevar a rango constitucional. Si ahora lo hicieron con el derecho a decidir, que es el aborto, lo van a hacer con el derecho de las parejas que son del mismo sexo, toda la cuestión de la ideología de género dentro de los libros de texto, o sea, es una transformación cultural del país completa. Entonces no basta decir, bueno, pues es que, qué malos los ministros de la Corte. Los ministros de la Corte son títeres únicamente del proyecto que hoy se está aplicando en México. Bueno, y si perdón, la gente sigue Mario. votando, y si la gente vota por Morena, Laura, pues seguimos con el mismo problema, porque los ministros cambian, pero estos llegaron pues a quedarse por 70 años, como nos dijeron, ¿no? Entonces, ahí está la base del problema. Pues bueno, ciertamente, entonces, si los pobres, no pobres los ministros de justicia, porque son títeres, pues qué lástima y qué pena me dan, qué faltos de carácter, qué faltos de pantalones, qué faltos de respeto a la propia vida y a la vida de las demás personas. Corruptos. Corruptos igual, y faltos de pantalones. Pero igual que los senadores y que los diputados que eran de oposición y se acabaron aliando con pues Morena sí, Mario, en la legislatura anterior. Pero aquí estamos hablando de la Suprema Corte, o sea, del máximo, si me permites, órgano de la máxima institución, que Así está integrada por 2 salas, un presidente, 5 de un lado, 5 del otro y el presidente. Así Entonces, si lo que tenemos ahí, no los puedo decir pobrecitos, porque son títeres, pues qué pena y qué lástima. Son cómplices, Qué lástima y qué pena me da y qué pena me da. Los ministros de la Corte han sido cómplices del mayor genocidio en la historia de México. Ahora, Mario, ¿qué va a pasar con todos los médicos? Los médicos que tienen su juramento de Hipócrates, los médicos que están ahí para cuidar y defender la vida. ¿Qué va a pasar con ellos? No, también van a vetar la objeción de conciencia, porque la ¿Qué Corte es la objeción tiene que de ser conciencia? Lo que se va a discutir el lunes es si un médico en México puede objetar en conciencia el practicar un aborto porque es asesinar a un niño. O sea, un médico tendría el derecho por su juramento hipocrático, porque ellos juran, y no solamente juran salvar la vida, el juramento de Hipócrates, sino que además están entrenados para salvar la vida, no para quitarla. O sea, todas las especialidades tienen que ver con que un médico se pasa 20 años de su vida, un especialista, estudiando todo lo que estudian para salvar la vida, para poder, incluso en las enfermedades terminales, dar la mejor calidad de vida al enfermo. De ninguna manera o sea, no hay una materia donde les dicen, a ver, mira, este es el raspado
con la aspiradora del niño, así le tienes que destrozar la cabeza con las pinzas. Este es el efecto de las pastillas que deshacen al niño adentro y que la mujer lo acaba expulsando, teniendo hemorragias que le pueden costar la vida. O sea, eso no existe en las facultades de medicina. Entonces, como no están capacitados para matar, lo voy a decir legalmente, en medicina legal, así es. Como no tienen la capacitación técnica para hacerlo, los médicos podrían decir oponerse. Por una cuestión de ética, de virtudes, de principios morales, por una cuestión de falta de capacidad técnica para hacerlo, y tercero, por lo que hoy sucede en todo el sistema de salud en México, por falta de insumos y de medios para realizar lo que les están pidiendo. O sea, no tenemos clínicas de aborto en México más que en la Ciudad de México y autorizadas en Oaxaca, Veracruz e Hidalgo, que es donde se ha despenalizado el aborto y bueno, se permite, ¿no? La Corte dijo, nada más hasta la 12ª semana. O sea, es anticonstitucional castigar a la mujer cuando aborta, pero hasta la 12ª semana. Bueno, lo que pasa es que la 12ª semana pues, no es un montón de células inertes. Esas células están en desarrollo, por lo tanto es vida. Y tú decías bien, no es su cuerpo. El debate no es religioso. La gente se equivoca. El debate del aborto, yo como jurista lo puedo decir como constitucionalista, no es religioso para nada, no es ni moral. El debate es un tema científico y de derecho. Y bueno, se está legalizando. Imagínate que el criterio de la Corte para despenalizar el aborto, Laura, porque esto es riquísimo el tema, fue decir que no se quería revictimizar a la víctima. O sea, que la víctima que ya tenía el problemón de estar embarazada, pues si se le ponía presa porque abortaba, pues se le estaba revictimizando. Imagínate el criterio que tienen los ministros. Bueno, pues entonces también que desaparezca, voy a poner un ejemplo, que desaparezca el robo o las otras figuras. Pienso, por ejemplo, en el robo o el fraude o el abuso de confianza, porque el que comete un delito patrimonial quizá lo hizo por la necesidad que tenía, ¿no? Y entonces se le va a revictimizar. O sea, no tenía lo suficiente, le hacía falta dinero, puede comprobar con una marrullería inventada por los abogados, decir, bueno, pues es que robó porque era como un robo famélico, ¿no? Tenía la necesidad de hacerlo, no lo revictimices. O sea, si te robó tu auto, te golpeó para hacer, no lo metas a la cárcel, porque ese es el criterio de la Corte. O sea, nos debería dar vergüenza. Los abogados nos da vergüenza lo que acaba de suceder en la Corte. Cuando oímos los discursos de Luis María Aguilar, que fue el que presentó el proyecto del ministro, y de los demás, parecía un discurso de, no sé, de una feminista radical. Tomaban los mismos conceptos, echaron por la borda la base científica, la base jurídica, todos los elementos que deben de considerar para poder juzgar de constitucional o no una norma. Hace cuenta que estabas oyendo hablar ahí a Olga Sánchez Cordero, a, no sé, a Malú Micher, a Marta Lamas, cualquiera de estas promotoras del aborto más destacadas en México. Era un discurso de feministas. No lo podíamos creer. Decíamos, ¿y el derecho dónde quedó? No la moral, no la religión, no. ¿Y el derecho dónde quedó? Si México está dentro de un contexto internacional donde la comunidad internacional tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El aborto no es un derecho humano en ninguna parte del mundo, ni en la ONU, no es un derecho humano, y acá lo elevan el derecho a decidir, que es el derecho al aborto, lo elevan a rango constitucional. Ahí nos acordamos todos los juristas de al diablo con las instituciones. Claro, lo está cumpliendo. Se acabaron las instituciones. Pero ¿sabes qué, Mario? Esto tiene un doble juego. Realmente es al diablo. Perdón, claro. Esta administración es luciferina. Sé que en México utilizamos este término al diablo, al carambas, por un tubo. No. Lo que este señor está haciendo es ofreciéndole a ese ser del bajo mundo todo lo que está haciendo, incluyendo a nuestras instituciones. Así es. Yo tengo aquí una belleza. Necesito ver algo para que ustedes lo puedan apreciar de una manera, ahora sí que no lo tenía preparado. Ya sé dónde lo voy a poner. Aquí.
Miren. Uy, qué hermoso. ¿Ven? Esto es una representación, es un prototipo, perdónenme que lo diga así, de un bebito, si no me equivoco, de 12 semanas. Así es, de 12 que semanas. Incluso tiene la textura, la consistencia. Imagínense nada más con qué facilidad se atreven estos seres del mal a despedazar a un ser tan hermoso, tan inocente, que no pidió venir y mucho menos sufrir. Por supuesto, jamás imaginando ser asesinado por su propia madre. Eso es parte de lo que lamentablemente ha sucedido en nuestro país. Tan hermoso nuestro México, tan reconocido por ser tan humano, tan hospitalario, tan, tan desprendido de sí para dar. Y miren lo que está haciendo. Miren lo que decidió. Yo todavía tengo fe, Mario. ¿Será que creo en los milagros? Y creo también mucho en lo que como ciudadanos podemos seguir haciendo. Va a Yo ser una veo lucha que la larga. ciudad... Perdón, discúlpame, adelante. Va a ser una lucha larga, Laura. La gente hoy debe de saber que en Estados Unidos, desde que se despenalizó el aborto en el 73, y mira que las iglesias cristianas y que los grupos de derecha y las causas pro vida son multimillonarias, tienen apoyos económicos y políticos impresionantes, ni en los Estados Unidos han podido revertir el aborto desde que igualito que aquí en México, la Corte tomó un asunto, resolvió en criterio que era anticonstitucional y desde entonces es legal en prácticamente toda la Unión Americana el aborto. Entonces, aquí en México pasaron muchos años, ¿no? Estamos hablando de 50 años, pero bueno, llegó el día en que también en México, imagínate que yo doy este dato a la gente, ¿no? Yo leo el currículum, la ficha descriptiva del Poder Judicial, y 8 de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia se dicen católicos. Esto es lo más impresionante para mí. O sea, y es una fotografía de la incongruencia de este país. ¿Cómo se atreven a decir católicos cuando no han oído ninguna declaración, nunca no han leído los documentos en favor de la vida, en contra del aborto de Juan Pablo II, de los últimos 5 papas, todo el magisterio de la iglesia, no conoce? Es que cuando ellos dicen, ¿no? Bueno, el producto le late el corazón y se mueve y cuando dicen, es que para no interrumpir el proyecto de vida de la madre, entonces hoy en México se hizo algo muy grave, se pisoteó el derecho. La consecuencia es, pues, todo lo que tú estás comentando. La consecuencia es que va a haber millones de niños asesinados en México porque se equivoca la gente, Laura, cuando dice, es que qué importa que se legalice algo. Hasta inocentemente la gente dice, si tú educas bien a tus hijos, todo puede estar legal y no pasa nada. No. Los abogados estamos entrenados en ciencia jurídica y en historia del derecho. Así no funciona. Las leyes generan cultura, no la cultura leyes. O sea, las leyes son las que si algo está permitido, está incentivado por el Estado. En todas las naciones es así. O sea, donde tú legalizas algo, crece exponencialmente. Imagínate los millones de abortos que hoy hay en Estados Unidos con los pocos miles que se practicaban clandestinamente en el 73. O sea, es incentivar una conducta. Y bueno, el aborto ya le abrió las puertas al infierno para México, desafortunadamente. Sí, Mario. Ahora me pongo a pensar. ¿Cuántos ministros comentaste que se dicen católicos? 8. 8. Ahora, entiendo que están trabajando. No, a ver, están trabajando. Entonces, ¿será que se tienen que quitar el catolicismo para poder ejercer como jueces? Voy a esto. Entonces, los médicos tendrán que seguir la ley para faltar a su juramento hipocrático. ¿Es correcto? ¿Sí me explico? Sí, claro. Así de absurdo es esto.
Y peor con los jueces. Y peor con los jueces. La cuarta transformación es quitarle la ética, la moral, el derecho y la libertad a un pueblo. ¿Me lo repites, por favor? ¿Cómo no? La cuarta transformación es quitarle el derecho, la libertad, la ética, la moral, y yo hasta me atrevo a decir, es quitarle la vida a un pueblo, la esperanza de vida. Despersonalizarlo. Claro, y es quitarle además el derecho a la salud, y es quitarle el derecho a una vida digna, y es quitarle absolutamente todo. O sea, la cuarta transformación es un populismo miserable para el país. Y bueno, pues esto es, fíjate que el tema del aborto lo peleó mucho Morena, Laura. Yo voy a hablar en este momento, voy a dejar un poquito el espectro como abogado, pero fíjate que aquí que podemos platicar, ¿no? Aquí en estas noches, En en el estas entrevistas así cafecito, sabroso. véngase. Fíjate que yo le decía Salud, salud mucho. con el cafecito. Salud con el cafecito, ahí está. Fíjate que yo le he dicho a mucha gente que me pregunta sobre este tema, yo le he insistido. Dios me ha bendecido a mí, como tú sabes, yo soy un católico practicante, con la amistad de muchos exorcistas, y algunos de ellos de los que tienen más chamba aquí en México, ¿no? Que la gente conoce. Y he tenido la posibilidad de conocer el trasfondo que hay detrás de todo eso. Hay gente que dice, no, es que el aborto es un negocio y por eso lo aprueban. Sí, es cierto. No, es que el aborto es un principio de la declaración, es un precepto en la declaración de principios de Morena. Es cierto. Es que lo que pasa es que Olga Sánchez Cordero es abortista y por eso en esta política, y López Obrador también, porque él es un masón que va con todos estos ritos por la obediencia a la que pertenece. Sí, también es cierto. Pero hay un aspecto del cual nunca se habla, y evidentemente porque casi no tenemos espacios de discusión pública para el tema religioso, pensamos que nada más los sacerdotes son los que hablan de esto, como si nosotros no fuéramos miembros de una fe. No, le surgía legalizar el aborto porque el aborto empodera a estos asesinos, por el efecto espiritual que se genera. Si fueran sacramentos, que no pueden ser sacramentos porque no están bendecidos por Dios, ¿no? Pero es un sacramento satánico. O sea, ellos tienen también sus 7 sacramentos, y el primero es el aborto. Porque el aborto, tú lo dijiste bien, es una ofrenda al demonio. Pero bajo un gobierno que tiene la serpiente emplumada en el escudo de gobierno de México, y que hace consagraciones chamánicas, ocultistas, de brujería públicamente, como las ha hecho López Obrador, bueno, y ante una nación mexicana donde no se conoce verdaderamente el principio de la fe mayoritaria, que es la católica, y muchos hermanos cristianos también no dan la batalla. De hecho, López Obrador se ha apoyado en autoridades religiosas y se ha apoyado para sacar su proyecto en pastores evangélicos. Qué traición al maravilloso mundo de hermanos cristianos que tenemos en México. O sea, hay gente que le está operando políticamente a López Obrador desde las iglesias. Yo no sé cómo alguien se puede sentir orgulloso de un Hugo Erich o de un Aarón Lara. O sea, gente que es la imagen de la corrupción en México, y que se presentan con la credencial de que somos servidores de Cristo. Híjole, qué cosa tan espantosa. Ahí están los servidores de Cristo, ahí están los católicos de la corte. Bueno, ya ves que está López Obrador, ¿no? Pues él dice que a su manera es cristiano. Qué bueno que lo comentaste, porque ¿qué han dicho los demonios cuando son interrogados en los exorcismos? Que el aborto es lo que ha regresado los sacrificios humanos a México, que habían desaparecido con la aparición de Nuestra Señora de Santa María de Guadalupe, nuestra madre, aquí en esta tierra, y que ellos los quieren regresar, ¿no? Entonces, y ya los regresaron, ya los habían regresado en la Ciudad de México. Los abortorios son lugares que son muy poderosos espiritualmente para el infierno. Esto un día podríamos hacer un programa para hablarlo, ¿no? Y invitar a otros especialistas. Que claro, Mario. La gente debe de saber. Por ejemplo, a mí me quedó hace 10 años muy grabado, es amigo personal mío, de hecho, una persona que tiene hasta hoy día un problema de posesión demoníaca, no porque haya andado en cosas de brujería, sino porque él ha tenido un problema de posesión demoníaca. De hecho, el padre Juan Rivas lo llevó
hasta con el Papa Francisco, y salió en todo el mundo, ¿no? Que se le manifestó un demonio cuando el Papa Francisco le impuso las manos allá en el Vaticano. Bueno, en los múltiples exorcismos que le han realizado a él, pero desde que se los empezaron a realizar, llamó mucho la atención que los demonios, cuando son obligados a hablar por los sacerdotes, expresan lo que el sacerdote de Dios les pide que digan. Y bueno, esto ya es del conocimiento de mucha gente en México. Los demonios dijeron que por cada aborto, el demonio tomaba autoridad para poder tomar la vida de un mexicano, de un adulto, de un nacido. Entonces, increíblemente, después del año 2007, que empezó la Ciudad de México, que se legalizó, a hoy, la cantidad es idéntica de niños abortados y de crímenes por homicidios dolosos, de muertes violentas en México. 300,000. O sea, pero esto lo supimos desde el año 2008, más o menos, 2008, 2009, y lo anunciaron y lo dijeron los demonios. Dijeron, por cada niño que se aborte, se le da autoridad al infierno para tomar la vida de un mexicano. O sea, tú me ofrendas uno al demonio, pues entonces el demonio toma la vida de un bautizado. Tú me ofrendas un inocente, un bebé, tú me ofrendas un inocente, claro. Y yo voy a robar, me voy a tomar la me de das autoridad para yo tomar la vida de una persona que va a morir. Evidentemente el demonio, cuando quiere que alguien muera, procura que sea alguien que está en pecado mortal. O sea, las personas que están en gracia, sí, claro, el demonio no quiere que mueran, ¿no? Pues, o sea, además pero sí las ataca mucho, Mario. Los ataca, pero no los puede matar. Son sus presas favoritas. Así es. Y más sin embargo, tienta mucho más fuerte a una persona que está en una condición de debilidad espiritual. La gente a nosotros, Laura, nos dice, por ejemplo, ¿no? Yo como miembro de Viva Cristo Rey, oiga, que láncese usted en la política, oiga, es que ustedes qué más van a hacer y vamos a rescatar al país y movilizaciones. ¿Qué es lo primero que un cristiano tiene que hacer? Estoy hablando en lenguaje cristiano, ¿no? O sea, quien no es cristiano no lo entiende. O quien es católico pero no sabe lo que es ser católico. Lo primero que se debe procurar es tener una vida de gracia. Porque te estás metiendo en una batalla espiritual. Yo le digo a la gente, ¿no? Ya parezco el Papa Francisco, ¿no? Yo les digo, regálenos su oración, pidan por nosotros, porque la batalla, yo te digo que algún día escribiré mis memorias para que cuando me muera, y si me muero joven, la gente se va a enterar pronto de todas las experiencias sobrenaturales que nosotros también vivimos, porque literalmente te estás enfrentando. Hombre, no es ni con las personas, sino con todos los demonios que manejan la vida y el actuar de esas personas. Así es, ¿no? El poder es la mayor forma de infestación demoníaca que puede haber, porque yo lo he explicado aquí en las entrevistas y en algunos programas, porque el poder es el único vicio, tentación, pecado que dura 24 horas. Sí, el ahí placer lo tienes. dura un rato. El poder los enferma, porque son poderosos desde que se levantan hasta cuando están dormidos, los están cuidando sus guaruras. O sea, son poderosos. Los enferma y los ataranta y los deja tantito peor. Ahí tienes a López Obrador diciendo lo que sucede y lo que hace el poder a las personas. O sea, ni cuenta se dio el grandísimo Sobobo. Mario, mira, este tema del exorcismo, encantadísima. Me encantaría que Dios nos dé vida y lo hacemos. Es más, ya lo anoté. Yo solamente voy a, ¿cómo quieres que le pongamos a esto? Nada más para tener la nota y poderle decir a las personas. Uy, Laura, nuestros enemigos van a empezar y van a decir que estos ya se convirtieron en predicadores, ¿no? En lugar de... No importa. ¿A ti te preocupa? No, en lo absoluto. A mí tampoco. El conocer, amar y servir a Dios es la mayor gracia que uno puede tener en la vida. Feliz. Mira, además, Mario, sí, dime. Podemos invitar no iba yo a dar nombres, pero podemos invitar a, mira, Laura, a mí me da tanta risa, yo podía platicar tantas anécdotas, pero voy a cafecito, Mario. Voy a platicar cafecito. Cafecito, sí, bien, se está acabando. Mira, voy a platicar una anécdota de reflexiones personales que yo hago.
La gente Es que sabe sí, esto que está duro esto, ¿eh? Lo estamos haciendo afable, pero ligerito. es serio, esto es serio, esto es Reflexiones serio. que yo hago. Ujú. Un expresidente de México al cual yo respeto, ¿no? Dios Ya me ha sé dado quién es. al cual yo respeto, ahí lo dejo, ¿no? Este, bueno, cuando llegó a Los Pinos, eh, estaban súper asustados porque en la sala de juntas de Los Pinos, en la mesa, en la sala presidencial, en la de juntas, en la general de los asuntos del presidente, en la junta, en la sala privada, se les movían Ujú. las sillas solos. O sea, tenían muchas manifestaciones diabólicas, las sillas se les movían, les pasaban cosas, estaban asustados. Habían llegado ahí y estaban asustados y entonces le pidieron a un sacerdote argentino muy cercano a nosotros, al Movimiento Social Viva Cristo Rey, no voy a dar su nombre, pero un hombre, es un exorcista, un hombre que yo quiero y respeto mucho también y que la gente conoce, pero no, vamos a dejarlo ahí. Le piden de favor que vaya y entonces él tuvo que ir a hacer un exorcismo a Los Pinos por todas las manifestaciones diabólicas. Imagínate todo el mugrero que había ahí, todo lo que habían hecho, y bueno, y habían dado antes, un tiempo antes ahí, pues alguien que hacía muchas cosas esotéricas en el sexenio anterior, ¿no? Entonces, bueno, resulta ser que esa misma familia asustadísima por los fenómenos diabólicos que pasaban, insisto, en Los Pinos, Ujú. fue la misma administración que permitió que el aborto entrara en México. Entonces, ese es el problema. La masonería nos vendió muy bien esto de que, bueno, hay que separar la iglesia de la religión. Eso es una taradez. O sea, es que no se puede separar, si de hecho en la historia siempre han ido de manera junta. ¿Por qué? Porque la política siempre va ligada a la creencia de un pueblo. De hecho, la, la política que hace el gobierno mexicano a través de la clase política es el despliegue de las creencias de la masonería. O sea, no es Sí. otra cosa. En México no hay una división del Estado. En México lo que hubo fue una persecución, un intento de aniquilación de la fe católica que culminó en que hasta hoy día los obispos no se pueden enfrentar al gobierno porque los amarraron en la Constitución de muchas maneras para que no pudieran defender la fe del pueblo y para que no pudieran defender la doctrina de la iglesia. Estamos acostumbrados a una simulación en todos los sentidos en México. Imagínate, la educación tiene que ser laica y gratuita. ¿Cuándo ha sido laica? Ahí están las universidades, colegios de religiosos, o sea, Sí. hemos estado lo que dice la ley es una cosa, este diseño masónico que hay de país y lo que Ujú. la práctica de vida, la cotidianidad, es otra. Entonces, platico esta anécdota porque así yo no lo puedo juzgar a él, ¿no? Ni a su familia. Simplemente digo, pues bueno, yo digo que soy católico y entonces tengo un ejercicio público progresista, ¿no? Me voy a tomar la foto con Biden y además del partido al del que me salí para fundar otro, me salí porque me peleé con ese partido, pero no lo rescaté porque es un partido que hoy está totalmente infiltrado. Lo vamos a decir públicamente, Laura, porque esto a la gente le puede llamar mucho la atención, pero sobre todo ayudar a fincar criterio. La gran desgracia de México no es el actuar de los malos, sino la opacidad, la mediocridad de los que se supone son los buenos, ¿no? La inacción Y de esto los sucede también buenos. en la política, claro, sucede en la política. O sea, ¿qué pasó? ¿Cuál era el partido que era el Partido Conservador de México, el partido que respetaba la democracia, el partido que... ¿Cuál era ese partido? El partido que Mm. incluso, ¿no? Por su base doctrinaria, pues se identificaba con los valores del cristianismo. ¿Cuál era esa? Que ahora lo han atacado, ¿no? Que no, que el PAN, que con el Jun, ya hemos hablado de esto y podemos explicarle más a la gente, pero eh, era Acción Nacional. Hoy Acción Nacional, desde su dirigencia nacional, están controlados por el OGB gay y son más progres que los mismos del PRI de Morena. O sea, gente que ganó en las elecciones de Acción Nacional está promoviendo en sus estados y está promoviendo en sus municipios cosas de ideología de género ok, ese es un espectro nada más, porque es el espectro de la base, digamos, educativa del planteamiento social,
de las cuestiones de moral pública, que son muy importantes. También está la otra parte que es la económica, la parte de la operación política, del manejo de los recursos públicos, todo esto. Pero esta parte, que es la parte que yo conozco perfecto, yo digo, qué tristeza que el mexicano de a pie no está representado en la clase política mexicana hoy. No, no. No está, o sea, es una disociación terrible porque los ciudadanos, así como tú y como yo, como la gente que nos está escuchando, ¿con qué partido? O sea, y fíjate nada más, ahora que fueron las elecciones, tú te acuerdas, ¿no? Sí. Decían, oye, pero es que ¿cómo vamos a votar por el PAN? Decían, ¿no? En algunos estados, ¿no? Nuevo León, Jalisco, ¿no? Ahí en tu tierra decían, ¿cómo lo vamos a votar si no, va a ganar Morena? Y entonces la gente que era de Acción Nacional, ¿no? La gente con una base ideológica y de principios, estas personas que odia el presidente, claro está, ¿no? Porque claro. me dio mucha tristeza lo que dijo Víctor Trujillo, y a lo mejor Víctor se entera, pero que él aplaudiera la despenalización del aborto en su programa. Y me ha dado mucha preocupación que veo a Carlos y a Víctor entrevistando a ya todos los líderes de Morena, ¿no? Y haciendo entrevistas. No debe sorprendernos, perdón, Mario, te interrumpo. Sí, sí, sí. No debe sorprendernos, a lo mejor de Víctor Trujillo sí, pero de Carlos Loret no me sorprende. No, porque son progres. Ya se había tardado. Sí, pero, ok, ellos siempre han sido pro aborto y todo, me parece bien. Han luchado mucho, tienen muy comprada la agenda del feminismo radical, todo. Ok, pero empezar ahora poco a poco a coquetear con Morena. Eso no me gustó nada. Y me dio mucha tristeza y me ha desencantado. Eso, empezar a coquetear, empezar a invitar primero a Monreal, ahora invitan a Olga Sánchez Cordero, invitan a actores políticos. O sea, cuando son muy agresivos, es como decir, tú síguele pegando a López Obrador, pero hace entrevistas de muy cuates porque en realidad no los exhiben ni los acorralan como pudieran hacerlo con los gallos dentro de Morena, lo que le están manejando la política interna del presidente. Entonces, en el Congreso y en las secretarías, eso es otra vez un foco rojo de decir, al final, los que hemos sido oposición a lo que hoy pasa en México, deberíamos de sostenernos no solamente hasta que esta banda de pillos se vaya, sino hasta que se logre un cambio político, estructural, cultural en México. Sí. En México, ¿qué se necesita? Gente decente en el gobierno. Oye, ¿hay políticos decentes? Muy pocos. Sí, los hay, muy pocos. Es especie en peligro de extinción. Ese es el punto. Por ejemplo, en el PAN, están en extinción porque la dirigencia, si López Obrador quiere continuar ejerciendo poder por él mismo o por alguno de sus fichas que tiene preparadas para el 24, pues que gane Marco Cortés otra vez la dirigencia nacional. Que el Partido de Acción Nacional me va a querer freír, Marco, y todos, pero, o sea, yo también me pregunto, ¿las dirigencias de los partidos creen que somos estúpidos? O sea, y creen además que la gente que estamos comprometidos con la labor pública, el anuncio, pero la denuncia que hacemos para tratar de sacar al país de las posiciones en que está, ¿no vamos a ser cómplices? No. No vamos a ser cómplices. O sea, el único partido que tuvo entre sus miembros quien salió a apoyar la revocación de mandato fue el PAN a través de Cepeda. O sea, es muy claro para la gente, ¿no? Y luego viene Abascal, invitan a Vox y todos los medios al servicio de López Obrador y todos los progres, que aunque no sean pro AMLO, pues salieron a hacer pedazos al Partido Acción Nacional y a la Iglesia Católica porque se le sigue a la gente vendiendo la idea de que el Yunque es una organización católica. ¿Y qué pasó con Lili Téllez? Híjole. Es muy fácil. Es que ver, o sea, a ver, todos los políticos que me escuchan tienen que tener esto claro. Si tú te fuiste a Morena porque te convenía políticamente y después te corrieron, no te pelaron, te amenazaron, no te cumplieron, lo que sea, pues ellos no pueden pretender que el electorado sea idiota. O sea, porque a la hora que viene el romper con este populismo, con esta mafia que hoy está gobernando México, implica muchísimos riesgos en la vida política y a veces por sobrevivir
pues un día somos abortistas, otros días no, un día somos pro derecha, otros días no, y qué Qué peligro, porque feo. es gente que le falta, yo te lo voy a decir, no en el caso de Lili, ¿no? Además es una dama, yo no lo quisiera particularizar con ella, pero yo lo voy a decir en general de la clase política, es que los discursos se dan con la boca, pero una carrera política se sostiene con otra cosa. Y muchos políticos esa otra cosa no la tienen. Porque están en la política vendidos al poder y se van acomodando. ¿Por qué? Yo tengo una explicación muy simple. ¿Por qué? Porque no hay integridad, porque no hay ética. No, simplemente pues yo sería igual, exactamente igual, si no me hubiera encontrado con Dios en mi vida. Si no supiera que a Dios le debo la vida y que me va a pedir cuentas de mis actos. Es gente que anda extraviada moralmente. O como Claro. diría un sacerdote hace 2 días, un sacerdote muy famoso en México, tienen una atadura de un vínculo con el pecado. Por eso es que no pueden salir de ahí. Por eso Claro. es que se arrodillan ante los poderes fácticos, ante el poder, ante la conveniencia en el discurso público. Qué papelón, qué cosa tan triste, ¿no? Este país necesita líderes que de veras estén dispuestos a arriesgarlo, Claro. a que vengan las consecuencias, Laura. A ver, Mario, y voy a ser muy breve porque tenemos muchos temas aquí y no porque lo que se haya ya vertido no sea importante, al contrario, Mario, gracias. Sí. Nada más para cerrar, yo sé que Lili Tellez es una dama, pero sí me sacó mucho de onda. Sí me sacó de onda. No vamos a ahondar. Si quieres en otro momento lo hablamos, pero no no entendí. quiero entrar en favor de su defensa directa, pero voy a dar una luz en esto, ¿no? Gracias, porque sí estoy perdida. Es que mira, los que organizaron esto de la avenida de Abascal y el evento ahí con Julian, con el senador y todo esto, Ajá. Yo sé que se molestan mucho todos mis amigos, no les digo hermanos porque luego me dicen, ya ves, tú eres Yunque, no. Pero sí, por eso, todos mis amigos, Oye, ¿no? yo te Porque digo además, hermano, yo no soy Yunque. sí, pero no, ya ves que yo digo y bueno, pues entonces lo voy a expresar así. Ajá. Mi experiencia es que hay muchísima gente buena, Sí, sí, la hay. muchísima gente, o sea, en México es más la gente buena, con disposición, yo estoy convencido que México no es este campesino flojo con su sombrero tirado debajo del No, no, árbol. no, 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 no. no, no. Yo conozco otro México, que sí hay ese México, sí, claro, pues está esperando el apoyo de López Obrador, o sea, por supuesto. Sí, ahí Hay están ese los jóvenes México, por el futuro. sí, Ajá. sí, pero lo hemos hablado, somos casi 150 millones de mexicanos con los que hay en Estados Unidos, ¿no? Sí. Y y es más, porque somos 128 aquí, 35 allá, ¿no? O sea, 165 millones de mexicanos, y estos que están debajo del árbol con el sombrero, que estiran la mano, que esperan a que la fruta les caiga, pues son 30 millones. No son los 165. Ajá. Es más, mucho de lo mejor de México nos está escuchando en este momento porque vive en los Estados Unidos. Mucho de lo mejor de México ha ido a demostrarle al americano que nos Sí. atacan, que yo escucho, ¿no? Gente que dice los cangrejos, y generalmente quien dice los cangrejos, él es un cangrejo. O sea, una persona vendida No, al no, no, sistema. no, no. Pero los mexicanos tenemos una integridad cultural de lo que hemos recibido de nuestras familias, que ciertamente tenemos una clase política muy corrupta, pero ¿por qué México Sí. no se ha convertido en algo mucho peor? Por los valores y principios que sostienen la sociedad mexicana. Por eso es tan grave lo del aborto y todo lo que estamos hablando, Laura. Sí. Esto que hicieron de lo de Julian, bueno, de lo que pasó en el Senado y de que salieron todos a pegarle al PAN y el PAN se echó para atrás, es que los organizadores hicieron algo espantoso. O sea, realmente, y yo lo quiero decir aquí, igual yo sé que mucha gente se entera, pero yo no sé por qué líderes que han tenido una buena trayectoria en el campo de la defensa de la vida y de la familia, en el campo del representar al catolicismo en México, no sé por qué se prestan esas cosas. No sé por qué se prestan a que los utilicen como para inflar los eventos. A mí también me invitaron al Senado y yo decliné la invitación. Y entonces a mí me lo expresaron claramente. Vas a estar con Eduardo Verástegui y con Agustín Laje.
pero yo sabía para qué era el evento. Y entonces, he hablado mucho de esto. En México debemos de estar dispuestos, aunque sea un asunto que nos va a dar plataforma, que nos va a poner en las redes sociales, que nos va a dar mucha visibilidad. Sí, pero tenemos que estar dispuestos a ser congruentes aunque cuesta y no ser tontos útiles. Si ya sabes qué es lo que están haciendo y para qué, ¿por qué te sumas? O sea, ¿por qué te sumas? ¿Por tus propios intereses? No, ahí es donde se diluye. La gente al rato no va a creer en nadie y eso es lo mejor que le puede pasar. El único que ganó por ese evento tan espantoso que organizaron, que se le acabó revirtiendo a Acción Nacional, bueno, a la franquicia de Acción Nacional. O sea, Acción Nacional también no entiende que no se puede dejar gobernar por el yunque en todos los aspectos que le han entregado. Lo digo abiertamente. Y el yunque tiene que entender que no pueden seguir operando políticamente y ostentarse como católicos, porque los verdaderos líderes que hay en la iglesia nos damos cuenta cómo utilizan y se marean a los obispos, cómo traen recursos en sus frentes y sus organizaciones, movilizan a todo el país. Oye, no, pero no nos vamos a prestar. Ahorita, por ejemplo, están convocando a que se vaya al Zócalo y se hagan un montón de cosas porque ya se despenalizó el aborto, a votar contra la Corte. Bueno, o sea, otro frena, ¿no? No más que ahora del mundo pro vida. Vamos para que nos tomen la foto, para que se den cuenta que hay 1,000, 2,000 personas y que digan, ¿esa es la causa pro vida tan poquitos? O sea, para acabar empoderando a los que dicen, lo dijo Víctor en su Tenebroso, lo dijo Trujillo, lo dijo, ahora sí el presidente tiene razón, por la Avenida Bascal, dijo, los contrarios están moralmente derrotados. Qué gravísimo que no se sepa hacer una planeación para defender, es que defender a México es defender la verdad. Yo me moriré diciendo esto. No podemos negociarla, o sea, imagínate lo que yo digo aquí, sufro una abducción de los extraterrestres y allá me entero en una nave espacial. No, lo mismo que yo me entero por el círculo en que me muevo a nivel nacional, lo saben todos los políticos, o muchos de ellos, empresarios, lo saben, pero sobre todo la clase política. ¿Por qué no lo dicen? Por convenencieros, por hipócritas. Incluso ellos dicen, es que la política es así. No, pues por eso estamos como estamos, o sea, porque todo es intercambiar una cosa por otra, intercambio de favores, entre todos nos tapamos todo, se convirtieron en una mafia, no en representantes del pueblo. Ahí está el problema, ¿no? Prácticamente pareciera que la política es lo contrario o sea, una persona, y no hablo de una persona que seguramente no es una persona íntegra, o que muy probablemente no es una persona íntegra. Porque ¿Me hoy estás hablando de alguien en concreto? Pues te digo, en política, en general, ¡ay, esa agüita de qué o qué! Ya no es café. Es que ya se me acabó el café, entonces, agua de frente porque ya se me acabó el café. No, se corrompen, Laura. No son malos de origen. A ver, muchos. Mario, es que no, yo no puedo con eso. No puedo. No, o sea, me cuesta trabajo aceptarlo. Yo puedo entender que en un momento estés en un partido y lo dices, te desencantó porque a la hora de la ejecución las cosas no eran así, entonces ya vas para acá. Eso una vez te lo puedo entender. Una vez. Pero de eso, a ir en contra de tus principios, decirte o asumirte un católico e ir además y votar a favor del aborto, que por cierto, ¿me das un sinónimo de aborto? Interrupción legal del embarazo. No, otro. Homicidio calificado. Homicidio, ¿no? Autorizado. Entonces, ojo, ya, llamemos las cosas por su nombre. Así como decíamos, y como esta gente está confundiendo a la gente, a los jóvenes, es que no les gusta que los progresistas, lo voy a repetir, no es que progresistas, no es que estemos nosotros en contra de los progresistas, es que dentro del concepto de estos progresistas se está hablando de todo este tipo de cosas. Interrupción, no sé qué del embarazo, aborto, no señor, se llama homicidio. Es homicidio. Así es. Con las 3 agravantes. Así es. A mí que no me cuenten. Antes de ir al siguiente tema, miren, hay una imagen que quiero mostrarles, que para mí fue muy, muy ilustradora o ilustrativa
una cosa es el feminismo, las mujeres que buscamos esa igualdad, que buscamos esa seguridad, ese derecho a no ser violentadas, a no ser agredidas, a tener sueldos o salarios iguales. Y otra cosa es esto. ¿Alcanzas a ver, Mario? Sí, qué hombre, qué triste. Otra cosa es esto. Sí, ¿Por qué sí, no Mario. apoyo el feminismo radical? Me lo preguntaron el otro día en una entrevista en Argentina. ¿Por qué yo no lo apoyo? Pues porque respeto a la mujer, porque la quiero, porque esas cosas rebajan mucho la condición, la dignidad, todavía la someten más a la mujer. O sea, el sometimiento ideológico que hoy tiene la mujer en un mundo de competencia donde le han vendido tantas ideas falsas, los que fuimos educados, pues, tú me conoces en el ámbito personal, conoces mi familia, tú Tengo el conoces las gusto. cosas que el público no conoce porque yo por seguridad, pues no expongo muchas cosas de mi vida privada, por seguridad de mi familia. Eh, pero tú sabes perfectamente que los hombres que fuimos educados, primero, a ser hombres y segundo, a entender la maravilla que hay en una mujer y cómo uno la debe de respetar, de cuidar y que trata uno de hacerlo en la vida diaria, ¿no? No se trata nada más de decir tengo una esposa o tengo una mujer. No, tienes que hacerte cargo y además debes de ser la reina de tu casa, ¿no? Y tratarla como tu princesa todo el tiempo y hacerte responsable de tu familia con mucho amor. Bueno, eso no se debe de perder. Los mexicanos hemos No. perdido esto, Laura. O sea, yo cuando veo un papá que ya quiere, me decía un amigo, es que en el colegio de mis hijos, todos los papás ya quieren mandar los quieren mandar a la escuela porque ya no los aguantan en su casa, porque pues ya quieren que se los cuiden ahí en la escuela porque ya fue tanto tiempo de pandemia. Es una tristeza esto, no puede ser que nosotros, lo que son las mayores bendiciones como un hijo, ¿no? En el caso de las mujeres que los abortan, como la crianza de nuestros hijos, el convivir con ellos, el estar cerca de ellos, el poder entrenarlos para la vida, el darles lo mejor de nosotros, lo que tenemos bueno y malo, pero tratar de darles lo mejor. Hoy la gente ha renunciado a eso. Entonces, dicen, no aguanto a mis hijos, ¿no? O sea, mis hijos ya hacen lo que quieren. Hemos renunciado a la responsabilidad que tenemos en todos los sentidos. Si hemos renunciado a la responsabilidad como padres, a veces como esposos, como esposas, pues más aún que la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, Laura. De acuerdo contigo. Si hemos renunciado a las cosas más básicas, pues evidentemente por eso el país está de cabeza. Pero se puede, porque cuando nos volteamos a ver y platicamos entre nosotros, nos damos cuenta que hay mucho México para sacarlo adelante. No es un discurso repetitivo, es realmente... No. ¿Por qué le platicamos a la gente política, por ejemplo, no? ¿Para que se desilusione de los partidos? Sí. Para que entienda que es una clase política corrupta donde hay mucha gente de bien, pero que nosotros debemos de saber dónde ponemos nuestro apoyo y para qué lo ponemos. No, ya nos fue así. O sea, el voto enojado de los mexicanos, los que le creyeron al cuento Obrador, enojados con esta leyenda del PRIAN, ¿no? Todo este fantasmerío que les inventaron, ya tomaron una decisión y enojados fueron y le dieron el poder a este hombre que lo único que quería era el poder en México a costa de lo que fuera. Bueno, pues ya estamos viviendo las consecuencias, las decisiones que toman enojados pues nunca son buenas, ¿no? Entonces, ¿y hoy qué estamos viviendo? Pues la necedad de mucha gente que no, es que este presidente sí está actuando, está viendo por los pobres. No, es que este presidente realmente sí está acabando con la corrupción. No, es que no habíamos tenido un presidente cercano al pueblo. Bueno, deja de ver la mañanera, es como decirle a un hombre, oye, yo quiero mucho a mi esposa, tengo un amante y tengo miedo de perder a mi esposa. Pues deja de ver a la otra. O sea, es que sigues en lo mismo. O sea, no quieres darte cuenta de la verdadera situación en la que estás y en la que están los demás. Es un asunto de conciencia. Es un asunto de conciencia, Sí. Laura. Sí hay muchas cosas que arreglar, sí, pero no podemos dejárselo a los políticos. No podemos. No. De todos mis hijos, yo espero que, no sé si alguno se vaya a dedicar a la política, pero yo espero que sean ciudadanos responsables. Pues yo O ya vi sea, alguno en redes, ¿eh? Y mis respetos para el tiempo de las elecciones, mis respetos. yo espero, es que, mira, los hijos aprenden viendo. Si no te ven luchando por tu país, no van a ellos a luchar por su país.
Si tus hijos no te ven asumiendo el riesgo que es decir la verdad, o sea, ¿qué? ¿Les vas a aventar rollos? ¿Los vas a mandar a la escuela que les den clases de civismo que ya no hay? No, pues que vean las mañaneras. No, exactamente, van a terminar viendo las mañaneras, ¿no? O sea, Más fácil. Yo un día pregunté en internet, en las redes sociales, en mi Facebook, ¿por qué una persona termina siendo AMLover? ¿Por qué termina apoyando a López Obrador? Bueno, me reí toda la mañana de las respuestas que me puso la gente, ¿no? Que me pusieron desde que le faltó ácido fólico cuando estaba en el vientre de su madre, hasta cosas muy reales como es gente que se siente menospreciada, que se siente explotada, que se siente excluida, y yo volteo y veo a los presidentes de los partidos que hay hoy en México y veo a quienes están controlando la clase política y digo, no, pues si se van a seguir siguiendo, la gente se va a seguir sintiendo así, pues toda la vida, ¿no? O sea, y lo peor es que con más hambre y con más injusticia y con más violencia, y pues no, hay que tratar, yo me niego a irme de México, hay que luchar, ¿no? Hay que luchar, Mario. Y ahorita, fíjate, estamos ya prácticamente sobre la hora del programa. Sí, sí. Muy contentos, hasta donde Dios y tú nos permitan. Y luego por ahí anda un audio de alguien que nos dijo amigos, que nos dijo sus amigos. Y ahora resulta, si me permiten, les voy a mostrar un pedacito. Es que dices tú, a ver, de lo que hablábamos ahorita, ¿no? Hoy azul, mañana morado, hoy somos amigos, mañana somos enemigos. Entonces, a ver, dime de qué lado más la iguana, ¿no? O sea, ahí les va. Escuchen, por favor. Y ahorita les doy todas las referencias, pero ahí les dejen subir el volumen para que puedan escuchar. Les voy a mostrar a lo que se refiere con los programas largos como los nuestros. ¿Qué tal? Jesús Álvarez de nuevo en este 10 de septiembre de 2021 con 3 puntos concretos. Amigos, me pasan información constante que yo agradezco mucho porque mucha de esa información pues me da la pauta para dar el siguiente audio con la información correspondiente. En este caso me están enviando un programita aquí de Juan Bosco Abascal Carranza en el que él retoma una carta de su amigo Mendiolea, de aquí de Mario Gallardo Mendiolea. ¿Y qué es lo que hacen estas personas, amigos? Estas personas lo único que hacen es hacerles perder el tiempo, tener a la gente ahí adormilada con discursos que han repetido durante años. Estos amigos hacen exactamente lo mismo que hace Gilberto Lozano. Les engañan con un falso papelito que llevaron a la FGR, bueno, que llevaron a la Corte. Ese lo voy a dejar ahí, porque quiero ir a la parte. Es que de veras es increíble, porque unos días antes, él mandó este audio. Ustedes checaron la fecha, ahí les va este. Muy buenos días a todos en este 31 de agosto de 2021. Jesús Álvarez con lo siguiente, amigos. Jesús. El día de ayer me pasan informes en el sentido de que nuestra labor ya es conocida en algunas plataformas. Lausus le realiza una entrevista al abogado Mario de Jesús Gallardo Mendiolea y ellos ya tocan nuestra labor en algún programa de YouTube. Muchas gracias, amigos, abogado, Lausus, a Brenda del Río, también al licenciado Miguel Salinas Chávez, un activista católico. Amigos, o sea, ya no lo veo porque es larguito, pero amigos, ahora ahí les vaya la última parte que me gustaría mucho pedirles que por favor escuchen, porque bueno, dices, bueno, la verdad ya no entendí nada. Ahí les va. Los servidores públicos. Es decir, el reino de Cristo sí se hace realidad con esta carpeta 1745. No pierdan su tiempo. Miren, esto ya duró más de 5 minutos y seguramente hay muchos que no los aguantan, amigos. 5 minutos. Ahora, tídense ahí 2 horas con estas personas de Lausus o de Juan Bosco, 1 hora y media, 2 horas. Amigos, es tirar su tiempo. Yo les mando una bendición y sí les digo, vamos por el reino de Cristo aquí en la tierra. Esa es la meta nuestra. Y aquí no pactamos con nadie. Por eso es que no he aceptado jamás que me financie ninguna. ¿Tú entendiste? Sí, fíjate que... ¿No entendiste, Mario? Oye, ¿el público entendió? ¿Qué dice el público? Yo no entendí nada.
oye, Laura, te debería de pagar por tú que eres la anfitriona de la entrevista siempre, porque No, la pues, publicidad que le estás encantada, dando, pero ¿no? ya no entiendo Fíjate, nada. fíjate que a mí me causa muchísima gracia porque no me acuerdo, creo que hace fue 1 o 2 semanas, nos estamos expresando muy bien y yo me sigo expresando muy bien del trabajo de la denuncia que esta persona hizo, ¿no? Ujú. Mira, esta historia se ha repetido varias veces. Es que uno se encuentra gente todo. Yo, qué bueno que nos manda la bendición. Yo también le mando mis mejores deseos. Igual, pero no lo Porque, entiendo. porque en este camino, mira, en este camino nos encontramos ante muchas situaciones y realmente no conocemos lo que hay detrás. Tú te has de acordar cuando yo estuve en Frena, gente Ujú. que después, que me atacó por órdenes de Lozano de una manera así criminal y después Sí, se disculparon casi uno por uno, ¿no? Y ya revelándome, es que sí. mira, cuando tú empezaste a denunciar a Lozano, que ya no quisiste ser parte, Lozano me mandaba a mí a investigar, a decir cosas que no eran ciertas, pero yo Ujú. como él me decía que tú Ujú. eras un traidor y que, bueno, y la lista es larga, ¿no? Gente que me había Sí, atacado en un principio mucho, Sol San Germán, el ectómano, en fin, gente que hacía una buena labor en los medios y que, Mercedes Pavón, la doctora, igual que conmigo, y que o sea, después es claro, pero cayó el mira, hay que 20. entender una cosa. Primero, yo, por ejemplo, Gracias a todos ellos. a Jesús Álvarez se llama, Sí, la dice gente llamarse luego me Jesús manda Álvarez. mensajes, yo no puedo contestarles y a mí me pasa muy seguido, que no muy seguido, pero sí me pasa, ¿eh? Me ha pasado muchas ocasiones ya, que no le contesto a alguien por el WhatsApp y entonces me escribe después y me dice, pues muchísimas gracias por sus finísimas atenciones. Me queda claro Ay, que usted no tiene para atenderme y hasta me bloquean, ¿no? Y entonces yo digo, o sea, el caso, por ejemplo, de Jesús Álvarez, él me escribió y me dijo, seguramente usted no me quiere contestar por lo que he dicho del Papa Francisco. Yo ni sabía que él está en contra del Papa Francisco y que él reconoce al Papa Benedicto como el único Papa legítimo. O sea, yo lo que digo es, cuando veo una actitud en una persona así, yo creo que esta debe ser la grandeza que le debemos de pedir a Dios tener en el corazón, en el alma. No puedo hacer un juicio a priori, ¿no? Y después cuando nunca falta quién, ¿no? Un político me mandó que está creo que en las redes de no sé dónde, de las organizaciones que están contra AMLO, algo así. Me dice, oye, mira, me llegó este audio y me mandó el audio de esta misma persona de la cual nos habíamos expresado bien, ahora, ¿no? Tirándole hasta Bosco, ¿no? A Juan Bosco Abascal. durísima, Bosco, Sí, mira, Abascal. yo lo lamento mucho porque eh, yo me tardo mucho en denunciar a una persona hasta que me constan las cosas. Claro. Y el proceso debe de ser un proceso donde uno siempre debe de tener confianza en la gente. Y uno debe estar abierto, ¿no? No puede uno estar desconfiando a todo el mundo y demás. Yo lamento mucho, no sé qué le ocurrió, esto que platico yo ahorita al aire en la entrevista, pues no sé qué le ocurrió. Sé que él está haciendo una causa contra el que él tenga sus opiniones con respecto a la jerarquía católica, pues bueno, podemos tener cada quien distintas opiniones. Yo evidentemente no lo comparto, pero tampoco por eso me vuelvo enemigo de nadie. O sea, si yo como católico no soy ni enemigo de todos mis hermanos cristianos. O sea, que tanta gente los ataca. No. Yo voy a parecer López Obrador en ese sentido, Mm. pero el cristianismo es entenderlo. Yo celebro que una persona haga referencia a Dios y que por lo menos se exprese, que lo reconozca como nuestro Señor, ¿no? Sí. Pero la realidad es que yo no sé por qué dio ese cambio. Yo me disculpo, ¿no? O sea, la verdad es que no tengo tiempo a él y a todas las personas que se enojan y que después me dicen, pues gracias por tus finísimas atenciones, que no me contestaste y ya se enojan, ¿eh? Hay líderes que me escriben y veo a los 2, 3 días y ya me bloquearon porque fui un grosero, porque fui desatento, porque no soy lo que parezco ante No las da cámaras, tiempo, porque, Mario. bueno, o sea, es que, o sea, no es una cuestión de despreciar a nadie, pero es muy complicado cuando uno yo soy político Ujú. sin serlo. O sea, estoy metido en la arena pública de México sin ser político, sin estar en un partido. Mi partido Sí. es la Iglesia Católica, ¿no? Y lo que a mí me Ujú. sustenta no es financiamiento, ssino mi fe, mis promesas a mis Sí, hijos. Entonces, eh, pues no, yo le mando un saludo a él, ¿no? Y a todos. sí. Y lamento mucho pues que haga esas expresiones, pero creo que está en el camino correcto él, porque lo que pide es justicia. Entonces, y todo aquel que pide justicia diciendo la verdad,
Y lo que él me mandó en el documento muy bien elaborado, después me enteré que me parece que él no es abogado, pero que se ha dedicado, ¿no? A litigio, una cosa así, de manera empírica muchos años. Bueno, pero el documento que hizo está muy bien y yo, aunque una persona hable mal de mí, yo siempre he de reconocer cuando en esa persona hay aciertos y hay cosas correctas. Eso no me quita nunca nada, ¿no? De acuerdo contigo, Mario, y hago mías todas sus palabras. Solamente sí creo que no se vale decirle a la gente que escuchar los mensajes que aquí se vierten es hacerlos perder el tiempo, porque los estamos haciendo perder el tiempo. Eso no se vale. Y yo también mis respetos para su trabajo, yo no tengo el gusto de conocerlo, sé que creo que estuvo en el CONACYT, también salió desencantado y se dio cuenta de lo que realmente sucede en Frena, pero bueno, dejamos ese tema atrás. Mario, tenemos un tema muy serio, en mi opinión muy grave, además de todos, el tema del llamado a la apostasía en México. Igual delicado. Algunas personas van a decir, ¿apostasía? ¿Qué es apostasía? Aunque seamos católicos, muchos a lo mejor no sabemos lo que es la apostasía. El Fonden, la Guardia Nacional, el dominio del narco, el Congreso Cristero que tenemos ya en puerta, que tanta falta nos hace, Mario. Ya tocamos un poquito el cambio de rumbo en Loreto y Broso, sin embargo, podemos andar un poquito más. Y no vamos a hablar de fútbol, pero vamos a hablar de que ya comienza la alineación al rumbo del 2024. Ya comienza. La agonía de Frena, y más que de Frena, creo yo, Mario, es de liderazgo de Lozano, Karina Rodríguez y Aixa, que es la que entró como a segunda al bate. La necesidad tan grande de que la gente que pertenece a ese grupo, que realmente tiene ese espíritu nacionalista, no lo pierda. Y bueno, ya hablamos también un poquito de la situación del PAN y la oposición en general rumbo al 24. Comenzamos con el tema de la apostasía, porque es gravísimo, el Fonden y la Guardia Nacional. Mira, la apostasía es un tema muy, 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 muy delicado y es un tema triste. La despenalización del aborto lo que está empoderando en el país es al satanismo abierto, con todo lo que esto implica, en términos políticos incluso. O sea, la despenalización del aborto no es simplemente una modificación a la ley e insisto, quien irresponsablemente dice, bueno, se aprobó, pero no pasa nada. Bueno, esas personas totalmente ignorantes de los efectos que provoca en una nación la despenalización del aborto. ¿Por qué? ¿Para qué se hace y cómo la aprovechan, ¿no? La apostasía es negar la fe, es repudiar la fe, negar la fe recibida. O sea, una persona que nació en el catolicismo, por ejemplo, y que ha sido bautizado, puede apostatar es una apóstata porque niega su iglesia, dice que no quiere pertenecer, la desprecia, y los grupos disfrazados, ¿no? De progres, de feministas, de activistas de derechos, incluso de algunos colectivos, ¿no? LGTB y demás en el país, ya han convocado en varias, tenemos como 3 años, bueno, todo ha sucedido en 3 años, ¿no? Lo más triste para este país, ya han convocado, han dado hasta conferencias de prensa para que la gente apostate de la fe, o sea, que renuncien públicamente a la Iglesia Católica y que se adhieran a documentos donde dicen, le avisan a la Iglesia, fíjate cuánta ignorancia, ¿no? Que ya no quieren pertenecer, que ya no son parte de esa institución, ¿no? La gente desconoce completamente que el bautismo es un signo imborrable en la persona. Te bautizaron, pues tú puedes decirle a Dios que no lo quieres, ni a su iglesia tampoco, pero siempre será su hijo y siempre Jesús habrá muerto en la cruz por ti. Tengo aquí algo, a ver si es esto. Sí. Quien convoca es la iglesia de Satán, que es la iglesia de Anton LaVey, pero ya registrada como AR en México. Sí, claro, esa es su publicidad. Sí, están convocando a la apostasía. Ok, si me permiten, Mario, les voy a leer un poquito de esto. Está pidiendo documentos, ¿cierto? Sí. Fíjense bien, esto no es una película otra vez de ciencia ficción y de X-Men, están convocando a la apostasía y están pidiendo los siguientes documentos: fotocopia de INE,
fe de bautismo, solicitarla como copia simple en tu iglesia donde fuiste bautizado, si no cuentas con ella, y carta de motivos por los que deseas apostatar, o sea, renunciar a tu bautizo, a tu religión. A ser miembro de la iglesia. Así es. Ahora, ellos los están jalando hacia esto, señores. Aquí les va. Lo pueden observar, ¿verdad? Sí, sí. Es el mismo flyer y aquí está, también trae publicaciones en Instagram, Apostasía Colectiva, Ciudad de México, viernes 29 de octubre. Al finalizar la apostasía colectiva se realizará un bautizo ritual satanista. Calle Sí. Durango, número tal, Roma, no sé qué. No, ni no digas. Ni es digas. mentira. O sea, simplemente les informo que esto es serio. Sí, claro. Esto es real. Parece película de terror. Pero realmente, eso yo quisiera yo que fuera una película, pero esto es la realidad. Claro. El haber abierto la puerta o autorizado el homicidio de los no nacidos, abrió la puerta a todo esto. Y esto es lo que tenemos ya en México. ¿Qué podemos hacer, Mario? Híjole, bueno, evangelizar. La realidad es que mientras más personas conozcan a Dios, esto no se trata de de una religiosidad así por encimita, ¿no? Porque habría quien diga, no, pues yo soy católico y tengo ahí puesto mi letrerito en la casa de que aquí no se admite propaganda protestante, este hogar es católico, ¿no? Y tendrán a sus sanjuditas y todo eso está muy bien. Pero aquí estamos hablando de que la cultura satanista está creciendo en México, pero porque el gobierno es satanista. O sea, la gente desconoce todos los rituales que se hicieron ahora que Claudia Sheinbaum mandó poner esa maqueta, esa cosa espantosa ahí en el centro, emulando al Templo Mayor. O sea, los chamanes de México, a mí me mandaron hace poco, ¿no? Una nota periodística en algún estado del sur del país, donde los chamanes celebraron de una manera, los brujos se entienden todo lo que está haciendo el gobierno López Obrador, que van más allá que si son las culturas prehispánicas, no, es abiertamente invocación de demonios, consagraciones al diablo, rituales, en fin, haciéndose con recursos públicos y a la luz de todos, ¿no? Entonces, bueno, pues el satanismo ahora está convocando ya descaradamente ahí frente a Palacio Nacional. No sé si van a poner 2 módulos, ¿no? Para registrarte, para apostatar de la iglesia, van a poner uno y junto van a poner el de revocación de mandato, ¿verdad? Porque al final los que están solicitando las 2 cosas, pues cuando jalan los hilos, pues resultan ser prácticamente los mismos, ¿no? Nomás que uno en términos de fe y en otro de operación política para beneficiar a López Obrador. Entonces, es parte de lo mismo. O sea, es el crecimiento de la maldad en el país, ¿no? El crecimiento de la maldad es algo grave. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues tú me has escuchado que yo lo he dicho, ya tengo 2 años con esto, ¿no? ¿Cómo México va a salir adelante? ¿Dónde está Dios en la vida pública de México? ¿Dónde está en nuestra vida, en nuestras familias? O sea, si el país nos vuelve, no a la religión, esto quiero que quede claro, porque mucha gente dice, ay, no, sí, Diosito que nos cuide y ahorita me cuelgo mi escapulario. No porque los sacramentales no sean algo maravilloso y un arma potente. Estamos hablando de una congruencia de vida, de un testimonio. Dices que eres parte de una iglesia, sé parte de esa iglesia. O sea, participa, conoce tu fe. Dices que eres parte de un grupo político y tú comulgas con ese grupo político, participa. O sea, trata de mejorarlo. Haz propuestas, sé una persona activa. No seas un borrego, un tonto útil que te lleven a cualquier lugar. Asume compromiso, asume liderazgo, asume responsabilidad. Hoy los católicos de México, todo el mundo cristiano, no el 92%, casi 93% del país, tenemos un gran reto, porque si hay alguien que diga, no, es que el satanismo está creciendo, bueno, pues yo nada más le digo a la gente, en la desaparición de niños, ese es un dato que pueden consultar, la desaparición de niños que comienza en el mes de septiembre y octubre en el país, niños menores de 3 años que desaparecen antes de la fiesta del Halloween porque terminan de desaparecer el día 1 de noviembre, o sea, es en las semanas previas. El gobierno federal, consciente de esto, ya tiene años haciendo operativos para tratar de proteger a los niños en las escuelas. El último
trienio aumentó 500% el robo y desaparición de estos niños. En esas fechas. Claro, o sea, ha aumentado 500% el registro de la Fiscalía General de la República de la base de datos de todas las fiscalías del país. Ha aumentado la desaparición, la denuncia y desaparición de niños que no se ha encontrado por más alerta Amber, por más, pero son niños menores. ¿Por qué? Porque el satanismo está creciendo y porque todos esos niños pues se los llevan para hacer sus porquerías el 31 de octubre. La gente puede decir, ay no, esas son historias, eso es, no, yo soy abogado y soy serio. Y ahí están las estadísticas. ¿Por qué está creciendo? Porque estas no son fenómenos culturales, porque estas sectas están agarrando poder en México. Lo que convoca la apostasía, Laura, ya de manera pública, es algo que se llama la Iglesia de Satán. Así es. Registrada ya en México, que es la que fundó Anton LaVey en los Estados Unidos, ya está registrada en México como una AR. Y la gente dirá, bueno, o asociación religiosa, explico para quien no conozca el término. Y la gente dirá, bueno, ¿eso qué tiene, hombre? Pues que se registre en total. Yo soy católico, a mí qué me importa. Imagínense ustedes que, por ejemplo, en Texas, donde ya se pusieron restricciones al aborto, ¿no? Y hubo un triunfo muy grande en Estados Unidos de la causa pro vida y demás. Bueno, pues imagínense que ¿quién legalmente acaba de acudir a la Corte Americana para impugnar las prohibiciones al aborto que se acaban de recuperar en el estado de Texas? ¿Quién? La misma que está convocando aquí. La Iglesia de Satanás, hasta de una conferencia de prensa el encargado, y entonces ellos dicen, no, espérense, porque están penalizando el aborto y el aborto es parte de nuestros ritos religiosos. Entonces nos están lesionando nuestra libertad de culto, porque como somos una iglesia legalmente constituida, no, eso que están haciendo está mal porque el aborto es parte de nuestra celebración satánica en nuestra iglesia. O sea, para quien piense, esto que les platico la gente lo puede verificar. Yo incluso escribí un artículo hace un par de días de esto. Lo publiqué en mi Facebook. O sea, no puede ser que nosotros digamos, no, bueno, pero eso acá no nos llega. Ay, qué cosas tan feas, ¿será cierto? Nos llega. Nos llega ya está. a ya todos. Está. Claro, ahí está y está creciendo en México. O sea, hay que ver nada más a todos los regiomontanos la ceremonia ocultista que hizo Luis Donaldo Colosio cuando ganó la presidencia municipal de Monterrey y todos los signos satánicos que están utilizando en su ejercicio de gobierno. La gente no los ve. Y claro, él y Samuel García con todo en favor de los LGTB, de la ideología de género, del aborto. Se los advertimos y les dijimos, ahora en Guadalajara, por eso están arrinconando MC y las organizaciones, la sociedad civil, hasta un desplegado le sacaron a todos los candidatos de MC que ganaron para decirles, cuidado, porque votamos por ustedes, pero no les vamos a permitir que no defiendan la vida, la familia, que vayan contra el aborto, la ideología de género, porque por eso les votamos. Claro, ¿no? Ahora, a ver qué hacen los miembros de MC en Jalisco, a ver MC Jalisco qué hace, porque el fundamento del partido, pues es abortista, ¿no? Y es totalmente de izquierda y es totalmente progre, liberal, a ver qué hacen, porque tienen muchos candidatos pro vida. Ahí, Laura, es esta maravilla que está pasando en México, que aquí se va a ver quién es quién. Hasta los ciudadanos que entraron en política y que ganaron, yo conozco gente que se metió a la política recientemente y ya ni le esperaba y ganó un cargo de elección popular. Pues ahora que vas a estar ahí, en tu congreso local, en el Congreso Federal, en esa presidencia municipal, en esa, trabajando para el gobierno de tu estado, ahora se va a ver realmente qué integridad moral tienes. Si eres capaz de defender la verdad, los principios, incluso me voy a decir hasta tu fe, ¿no? Lo que sería incongruente con tus propias creencias, con lo que dices que eres, ahora se va a demostrar en tu ejercicio de gobierno. Este mensaje yo se lo mando a todas las personas que están próximas a ver, ya en su chamba van a tener que demostrar, o sea, ¿eres o nomás te disfrazaste de bueno, decente, honesto y cristiano para ganar un puesto? Y ya que lo tienes, pues se te olvida. Y si eso ocurre con las personas, yo les digo a qué partido se inscriban para que ya no batallen y entonces puedan ser unos camaleones corruptos y mentirosos el resto de su vida y nos quitamos de problemas. Pero hay ofertas políticas que se hacen como una oferta de bien y que lo dicen abiertamente, ¿no? Nosotros, esta es nuestra plataforma, hay que estar muy atentos y apoyar
apoyar esas causas, saber que para la gente es difícil a veces, por eso nos preguntan tanto, ¿no? En las elecciones, o sea, pensaban que uno era, no sé, el consejero electoral de México, ¿no? En Viva Cristo Rey nos preguntaban, oiga, y sobre este candidato, y sobre este gobernador, y sobre... Era imposible, eran 5,000 cargos de elección popular, pero había cosas que eran muy visibles, Laura, y hoy ya se va a empezar a pagar el precio. Les decíamos, los candidatos de Morena son los candidatos que pone el narco, por ejemplo, en el corredor del Pacífico para llegar al Triángulo Dorado. La gente votó por Morena y está totalmente perdido el estado de Sinaloa y todo eso, porque está totalmente controlado ya. Ya no es la autoridad civil, ya es el narcotráfico gobernando estos lugares. Entonces, bueno, uno cumple moralmente con decir, explicar y alertar a la gente. La gente toma la decisión como todo en la vida. Aunque uno sepa que lo que está haciendo está mal o que puede estar mal, uno es el que decide qué es lo que quiere hacer con sus actos y con la libertad. Nosotros en muchos casos, no porque yo me ponga como ejemplo o el movimiento al que yo pertenezco, el movimiento social católico, no nos ponemos como ejemplo, pero hacemos el intento por tratar de cumplir en conciencia con una responsabilidad que tiene todo el mundo. Denunciar toda la porquería que todavía llega y se ufana, ¿no? López Obrador y viene y dice, no, yo ya les pedí que no me construyan monumentos, ¿no? O sea, hoy veía yo a un pedacito del último capítulo creo que es el 53 de Carlitos Loret, y en esta reseña que hace, ¿no? Siempre en su programa de lo que está haciendo López Obrador en su gobierno, pasaron una escena que ya no pude seguirlo viendo, donde López Obrador sale, no sé si el auditorio recuerde, que sale ofreciendo los cachitos del avión. Ay. Entonces sale y dice, por favor, compre su cachito. De yo acordarme, ¿no? Habiendo crecido en la Lotería Nacional que transmitían ¿te acuerdas? Los sorteos por televisión de la lotería, de estos niños con su sombrerito, ¿no? Sí, los niños de gritones. rojo, claro, de los niños gritones, de ver al presidente, que esos niños tenían 1000 veces más dignidad en lo que hacían. Claro. Y un presidente de México diciendo, por favor, cómprenos un cachito. No, de un avión que no podía ni vender, que al final ni rentó, o sea, verdaderamente esto, ¿cómo una persona con sentido común va a apoyar a una fuerza política dirigida con un hombre como él? O sea, no, los mexicanos no estamos representados en una persona tan idiota y que se burle así de la sociedad mexicana. Compren su cachito, por favor. No. Que se ponga a vender, no sé, ¿no? Aluches que le hagan allá a los brujos de Catemaco, de Macuspana, o sea, no es, y que desde la presidencia que esté haciendo eso, nos estamos acostumbrando a la vulgaridad. ¿En qué se convirtió la presidencia de México? Es mi mensaje a la clase política de la nación. Decirles, ¿por qué no hacen bien su trabajo? Porque López Obrador llegó a la presidencia porque así hay muchos entre ustedes. Porque hay mucha gente incompetente, corrupta, mentirosa, de lo peor, dispuesto a lo que sea en los partidos políticos y todavía están como candidatos. No, eso no se puede. La sociedad civil tiene que entrar. No queremos, nos resistimos, pero tenemos que entrarle. Tenemos que entrarle. Buen mensaje para cerrar, ¿no? Y tenemos mucho trabajo, Mario. Hay por ahí una iniciativa que trabajamos en Campamento México oficial, que me gustaría comentarla. Aquellas personas que la quieran conocer, se llama Adopta 2. Se adopta 2 diputados. Sí. Uno de tu, digamos, de tu simpatía de la alianza y otro de tu no simpatía, digamos, etcétera. Pero se trata de ir, conocerlos, acercarnos, conocer sus propuestas, poder dar seguimiento, por qué votan, por qué no votan, qué apoyan, qué no. Es decir, y todo eso como hay toda una muy sencilla, pero muy bien elaborada metodología y los elementos para que la ciudadanía, quien quiera, lo lleve a cabo. Aquí no interesa quién lo hizo, quién va a colgarse la medallita, no. Yo lo menciono porque puedo dar fe de que he trabajado a conciencia en el movimiento, en el colectivo al que orgullosamente pertenezco o apoyo, como también apoyo a Cristo Rey, como al Cuarto Poder, o me explico, pero me identifico terriblemente con Viva Cristo Rey
o fuertemente con Viva Cristo Rey y pertenezco a Campamento México Oficial. Se los puedo recomendar, búsquenlo en las redes sociales, está ahí, nada más es cosa que lo busquen y lo lleven a cabo. Ahora sí que mutuo propio, a título personal, no necesitan más que tomar la decisión. Llegar y nada de que son nuestros empleados, no, de manera correcta, hay un protocolo, hay una forma de hacer las cosas con educación, con profesionalismo, para poder realmente ayudarlos a hacer su trabajo, es acompañarlos en el proceso. Es lo que queremos hacer en Adopta 2 Diputados. Entonces, oye, Laura. Sí, dime. No, perdóname. No, adelante, ya sé lo que se siente que le interrumpan a uno. Hiciste muy bien. Como estamos terminando, me preguntaste, yo aquí lo apunté, del Fonden y de la Guardia Nacional. Sí. El Fonden ¿Quieres ya no saber existe. qué vamos a hacer con el Fonden? Las desgracias naturales, señora. No, pues bienvenidos a Venezuela. Es que yo lo dije en una entrevista contigo hace 8 meses, antes de que me diera COVID. O sea, bienvenidos a Venezuela. No, ¿cuál 8 meses? Hace casi un año, yo creo. Bienvenidos a Venezuela. O sea, es que ahora, tú imagínate que Claudia Sheinbaum y Martí Batres salieron a pedir que la gente apoye, porque como ya no hay Fonden, entonces pues que sea cooperache entre la sociedad. Ahora salieron a botear. La caridad como sustituto de la justicia social. Esa mamarrachada es este gobierno. Y todavía salen a decirlo porque se acabaron el Fonden. Y si la gente supiera cuánto dinero es el Fonden, o sea, contando billetes de 500 pesos, un ser humano en México se pasaría el resto de su vida contando billetes y no terminaría de contar. O sea, se acabaron el Fonden. En todos los caprichos del presidente para allá se fue. Y claro, ahora que hay todo tipo de problemas meteorológicos, de inundaciones, pues no hay dinero ya para que el gobierno pueda asistir a nadie. Y de la Guardia Nacional que me preguntas, híjole, ese es un asunto tan triste porque yo crecí en la Ciudad de México en una colonia de clase media, en la colonia de Narvarte, y ahí pasaba todos los días en la noche, una colonia muy bonita, pues. Sí. Y entonces pasaba todos los días en la noche un señor que decía las 12 y sereno, ¿no? Y entonces era de la policía local y con su silbatito, y entonces pasaba y hacía sus rondines. Sí. Hoy la Guardia Nacional en eso se convirtió. Se convirtieron en López Obrador, es muy cierto lo que se ha hecho en los medios, humilla al ejército mexicano, y ya no me digas a la Guardia Nacional, para eso desapareció la Policía Federal Preventiva, para traerlos ahora haciendo rondines, para andar cargando, y además con la orden en todo el país, dicho por ellos mismos, abrazos, no balazos, no se detiene a nadie, no se persigue la delincuencia, yo creo que ha de haber mucha gente de la Guardia Nacional en una crisis moral de que entró con tantos anhelos a querer servir a su país y que lo tienen o cuidando narcotraficantes o haciendo rondines como si fueras un velador de colonia, ¿no? No te equivocas. Grave. Sí la hay, Mario, conozco a 2, 3 personas, sí la hay, están indignados, el problema es que los altos mandos les llegaron al precio. No quiero decir que a todos, pero sí a muchísimos. Ese es el gran problema de nuestra Guardia Nacional y ojalá, pues también te digo, yo tengo fe y ojalá se dé un milagro. Vamos antes de cerrar para hablar también del Congreso. Uy, sí. Viene el tema del grito, Mario. Escuchamos por ahí, que parece que va a venir alguien de Cuba a acompañar para dar el grito. ¿Es cierto? ¿Has escuchado algo? Y también supimos hace meses que va a estar Rusia como invitado especial en el desfile. ¿Qué has escuchado al respecto? Sí, lo de Rusia yo ya lo sabía. Yo dudo mucho que esté acompañando a alguien. También he escuchado, me han preguntado incluso, ¿no? Que si yo sé de esto, de que el gobierno de la República va a ver en el palco, ¿no? Junto al presidente, alguna autoridad del gobierno de Cuba. No, yo honestamente lo dudo mucho. Y no porque crea yo que López Obrador no se atreva, sino porque pienso que no es el momento político para que ya se desplieguen como una dictadura públicamente ante el mundo. Yo pienso que todavía tienen que estarle lavando el cerebro a mucha gente y tienen que esperar a ver qué hacemos los que sabemos que es pura mentira la 4T. Entonces, del grito que me espero, que por tercera vez él vuelva a decir viva la fraternidad universal, o sea, que grite viva la masonería,
y pues no me sorprendería, ¿verdad? Que ahora estuviera ya empoderado como se siente López Obrador en Pejelandia y donde él vive, pues que ya incluyera Viva Benito Juárez, o que ya dijera, pues ya empezara a enumerar la lista, viva Plutarco Elías Calles, ¿no? Viva Álvaro Obregón, o sea, es que ya se puede esperar cualquier cosa. El descaro es tal de ya cómo se hace que realmente el grito que era de los mexicanos, en una identidad, ¿no? Que convocaba, hoy se ha convertido en una fiesta masónica, desplegada, y el pueblo mexicano no es masón. Entonces, poco ya tenemos que ver con esta ceremonia, porque es como cuando la gente le dijeron por primera vez hace 2 años, viva la fraternidad universal, viva, la gente no sabía ni qué era lo que estaba diciendo el presidente, ¿no? Entonces, en el tipo de festejos, en la iluminación, en los fetiches que utilizan, ¿no? Sí. Es una celebración masónica abierta, no solamente en símbolos, sino en expresiones. Así es que es muy triste lo que está pasando, ¿no? Yo, bueno, es el primer grito formalmente en un narcoestado. O sea, esto se acabó, la gente no entiende que ya no lo va a dar el grito el presidente de México, sino el socio del cártel de Sinaloa y de los demás cárteles que regionalmente están asociados con el gobierno y que están poniendo las autoridades civiles y aparte están administrando los recursos públicos. Entonces, es realmente la situación de México, pues es, si la gente tuviera la posibilidad o le dedicara tiempo a leer a la prensa internacional como uno procura hacerlo, a mí la verdad sí me duele bastante. Me duele bastante cuando uno lee la prensa fifí, ¿no? Esa prensa neoliberal, conservadora, pues es que a López Obrador le hacen críticas desde Italia hasta Costa Rica, España, Francia, Canadá, Estados Unidos, Alemania. En Alemania sacan unas notas sobre México, han hecho notas en Inglaterra, una cosa, o sea, todo el mundo sabe perfectamente qué es lo que está pasando en México, menos los chairos. Los chairos esos los llevaron a vivir un país que no existe, y mientras en México la gente se sigue muriendo de hambre, la gente no tiene trabajo, la gente el COVID, y antes, yo en una entrevista lo decía el otro día a un medio que no era mexicano, que me preguntaban sobre esto, yo les decía, el grave problema es que antes los mexicanos odiaban a los presidentes y a sus políticos por corruptos, pero en 3 años, López Obrador es tan hábil, tan maléfico, que logró un cambio en el país en solamente 3 años. Ahora los ciudadanos que antes odiaban a los presidentes y a los políticos, ahora se odian entre ellos. Ahora los ciudadanos se odian entre ellos. O sea, díganme si esto no es la presencia del mismito demonio, ¿no? Sí. Ya no es contra los políticos, ahora es entre nosotros, como hermanos, en las propias familias, o sea, es divide y vencerás, ¿no? O sea, es venir a robar la unidad familiar, a destruir nuestras familias, robar, matar y destruir. Todo el mundo sabe a qué me refiero, ¿no? Pues ahí está. Entonces, Laura, nosotros tenemos un congreso que es el Congreso de Cristeros del siglo XXI, porque mucha gente nos pregunta, bueno, ¿ustedes qué hacen? Convocamos a jornadas de oración, estamos trabajando con muchas autoridades civiles, religiosas, hacemos trabajo en la medida en que podemos, escribimos artículos, los miembros de Viva Cristo Rey, hay unos que escribimos más, otros se dedican más a la cuestión de los programas, otros están más enfocados en la cuestión de la planeación, operación política, lo que viene por el 24. Sí. Pero la gente nos dice, bueno, ¿pero qué van a hacer? Bueno, yo te voy a decir que el evento que se va a hacer en la Hacienda Providencia, allá en la Hacienda de la Providencia en Guadalajara, quien tenga la oportunidad de ir, es poca la gente por el aforo, ¿no? No puede ir mucha gente. Todavía hay lugares, pero pues evidentemente tenemos que, por la restricción sanitaria, va a ser poca gente la que puede estar, pero va a ser un evento del cual el católico nunca ha visto en México. O sea, que ya nos vemos Dios primero, Mario. Va a ser un evento que el católico nunca ha visto en México, y pues vienen de manera presencial, pues toda la gente que generalmente los conocen a través de las redes y que los ha visto dando conferencias, no solamente a México, sino a veces a todo el mundo de Hispanoamérica, ¿no? El cardenal Sandoval, sí, pero pues el padre Javier Olivera Rabasi,
va a estar el padre Eduardo Chávez, ¿no? Que es el experto en la tilma de Guadalupe, el que presentó la causa ante Roma. Va a estar Juan Bosco, va a dar una conferencia magistral. No me quiero adelantar con el programa, pero Juan Bosco va... Me imagino. Va a presentar algo extraordinario. Va a estar Pepe González, un paisano tuyo, un excelente maestro que tenemos dentro de la Iglesia Católica. Va a estar Pepe también. Pero bueno, pues va a estar Pablo Muñoz y Turrieta, que mucha gente en el mundo católico también lo conoce. Genial. O sea, no quiero seguir dando nombres, pero el Congreso, no se organizan en México cosas como la que hoy Viva Cristo Rey va a organizar. Y es un evento como para entretener, no. Es un silbatazo de arranque para cumplir con la misión que se nos ha encomendado para poder rescatar a México. O sea, mucha gente, por ejemplo, que me decía, oye, pero es que en Frena hacemos caravanas y en Frena, sí. O sea, se hicieron muchas cosas que, por cierto, logramos cohesión social, identidad ciudadana, el surgimiento de liderazgos, de hacer redes que no lo tenían planeado, pero así se generó. Dios siempre tiene sus caminos. Pero bueno, de fondo, pues no se lograron ninguna de las metas a las que tanto se le convocaba a la gente, porque las acciones para supuestamente lograrlas, pues no iba a ser. Bueno, pues ahí está Viva Cristo Rey, para quien pedía cuándo íbamos a salir a las calles y cuándo nos íbamos a empezar a ver públicamente y cuándo ese 1,000,000 de personas que están en Viva Cristo Rey, cuándo iban a empezar a movilizarse, pues ya empezamos. Y arrancamos el 24 y 25 de septiembre con este congreso y donde además, pues ya vamos a empezar a trabajar con toda la estructura nacional. Oye, ¿están formando un partido político? No. Para empezar, no nos dejan ahorita, no hay las condiciones. ¿Haría falta un partido político en México que representara al mundo cristiano? Sí, por supuesto, haría mucha falta, pero no es la labor política. Este país, antes de ser políticos, necesitamos ser gente decente, necesitamos prepararnos como ciudadanos. Se va a anunciar ahí, va a ser el inicio de un curso de formación nacional, que esperamos que muchos miles de personas lo tomen, donde todos los líderes más visibles que hay dentro del mundo cristiano, en todos los aspectos, en todos los ámbitos, van a darle formación a los que quieran prepararse para ser líderes en esta causa y ayudar a formar otras personas. El país necesita formación y evangelización y eso vamos a iniciar, pero ya acción pública. Entonces, bueno. Ya, acciones concretas. ¿A quiénes está dirigido, Mario? ¿Dónde las personas pueden tener más información? Vamos nosotros, tu correo electrónico, ¿dónde pueden, por favor, Mario? ¿A quiénes está dirigido primero? Está dirigido a toda persona de buena voluntad que se siente identificado con el movimiento de Viva Cristo Rey o que quiera conocerlo, ¿no? Esta misma pregunta me hicieron hoy en una entrevista y yo les contesté y les dije, está dirigido a todo el mundo, y era una entrevista para un círculo empresarial y alguien se animó y entonces, como había mucha gente porque era por Zoom, me dijeron, oiga, ¿y podrán ir hasta los masones? ¿No? Eso te iba a decir, no importa que no sean católicos, así como. Bienvenidos. O sea, el problema, digamos, gracias a Dios, ahí va a haber exorcistas por si les avientan agua bendita o les empieza a pasar algo, pero a mí me parece maravilloso. O sea, yo hago la broma, ¿no? Pero puede ir cualquier persona. O sea, de hecho, sabemos que van a estar los ojos de muchos sectores puestos. El evento es aperturado por el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, que es la mayor autoridad moral que hoy hay en México. Él es el que y no solamente lo abre, sino que nos va a dar un tema. Entonces, bueno, también la gente le gusta mucho, la gente dice, ¿por qué no trabajamos todos en unidad? Ve al Congreso en Guadalajara para que nos veas a todos juntos. O sea, ve al Congreso porque tanto eso que pides de que trabajemos en unidad, ahí es donde es más, le vas a poder tomar una fotografía a la unidad de los que damos la cara públicamente, pero no somos los importantes son a todos a quienes convocamos, Laura. 24 y 25. Yo animo a la gente a que vayan, a que participen. Están invitados todos. 24 y 25 de septiembre, en la Hacienda de la Providencia. En mi Facebook. Pues ya. Sí, me preguntas cómo nos pueden contactar. Bueno, yo he publicado la publicidad varias veces ya en mis redes sociales.
no sé, en la red que quizá más manejo, que me busquen en Facebook como Mario Gallardo Mendiolea, o que me escriban un correo electrónico, ¿no? mendioleaconsultores@hotmail.com. Okay. Eso de mendioleaconsultores@hotmail.com es un correo al cual la gente me puede escribir y le mandamos la información con mucho gusto. Yo no me encargo de boletaje, yo no me encargo de la donación para poder apartar el lugar, nada de eso, pero con mucho gusto le damos a la gente la información. Vamos a estar muy ocupados la próxima semana. Así es que yo creo que la entrevista la próxima semana sí la vamos a hacer de, o sea que, de ¿qué una me hora estás o 40 queriendo minutos. decir? ¿Que no vamos a tener cafecito? La verdad es que vamos a andar muy ocupados, muy ocupados. No, aunque sea un pistis. Oye, pero ya me lo acabé, es que me lo acabo aquí platicando. Gracias, Mario. Muchas gracias. Bueno, pues la cosa es convocar y hacer familia. Es muy rico, Un ¿no? placer. Somos una cosa rara en los medios electrónicos en México porque hablamos de fe, hablamos de política, ¿no? Hablamos... Pues, es como padrísimo. Amigos, y ¿sabes qué es lo lindo? Aquí no tenemos ninguna presión, ningún compromiso, no tenemos un contrato con nadie, excepto con el de arriba, con nuestras propias conciencias, nuestra fe, y obviamente con las personas que nos siguen y con la verdad. Aunque a mucha gente no le guste y le arda, pues ni modo. Pues Mario, sí. Gracias. Muchas gracias por todo. ¿Van a transmitirlo en redes, este congreso después, o solamente es presencial? Es presencial, insisto, todavía hay lugares, pero van a ser pocas personas, a pesar de que Hacienda Providencia es un lugar muy grande. Pero vamos a utilizar 2 salones, en un salón es lo presencial, en otro salón tenemos una pantalla gigante y ahí van a estar contigo, pero van a poder convivir con los expositores, ¿no? La gente, y también se va a transmitir por Zoom. Entonces, porque hay gente de Estados Unidos que conozco que pertenece al movimiento A Viva Cristo Rey, pues ¿cómo le van a hacer? No se van a arrepentir porque, bueno, la gente que pueda venir, que vengan todos, ¿no? O sea, que vengan, porque de verdad lo que va a suceder dentro de la Hacienda, Brenda, que es la que se ha encargado principalmente. Ay, Brenda, qué bárbara, felicidades. Brenda sabe hacer bien las cosas, ¿no? Y además nos hemos dado cuenta de cómo Dios nos abre las puertas y la verdad es que somos muy consentidos por Dios porque nos da todo lo que necesitamos para cumplir con esta misión. Entonces, estamos contentos y vayan, que la gente vaya, quien pueda, que se organicen, que vayan de su ciudad, los grupos, los líderes, los que tienen responsabilidades, que vengan. Los cristeros no están muertos en México y no van a salir la gente con un rifle, ¿no? Y con un no, porque vamos en caballo a balacear a alguien. No. Seguramente vamos a salir con herramientas aquí y con un corazón encendido que nos va a permitir decir Viva Cristo Rey ya en otro sentido, ¿no? Ya con una convicción más profunda. Entonces, bueno, pues es la invitación. Y los que no también por Zoom lo van a poder ver, te tienen que inscribir, no te quiero improvisar, no me sé de memoria toda esa planeación que hay, pero están las 3 modalidades, presencial, semipresencial, o sea, ahí al lado, ¿no? Pero no estás viendo directamente al expositor y a través de Zoom. Está padrísimo. Bueno, y creo que también me latió, creo que puede ser un momento, Mario, porque comencé a pensar muchas cosas. Va a ser en Jalisco. Estamos hablando del narcoestado, estamos hablando de muchas cosas. Aquellas personas que pertenezcan a estos grupos y sientan esas ganas, ese amor, quieran convertirse, quieran regresar a la casa de su padre, este es un buen momento, es un buen evento. Es un gran pretexto. Pruébenlo, inténtenlo. Ya si después dices, no está bien, cada quien, pero hay que intentarlo. Mario, muchísimas gracias por todo. Gracias a ti y un saludo para todos. Gracias a todo el auditorio. Dios te bendiga a toda tu familia, gracias por todo tu tiempo, gracias a cada uno de ustedes, gracias América, seguramente con muchísima chamba, igual que la Guardiana, gracias al respeto de todos ustedes, adiós bendito, hasta pronto.